Hola hermanos, buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de darte la bienvenida a tu servicio en línea. Para ello queremos compartirte una escritura que está en Santiago 1, del 2 al 4. Y dice así: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Hermanos, si esta mañana te sientes atribulado, sientes que estás siendo retado, que estás en muchas pruebas, recuerda esta escritura. Animémonos y motivémonos porque Dios está trabajando en nosotros, está trabajando en tu vida y en mi vida, hermano. Es una alegría y es un gozo saber que Él quiere llevar a buen fin su obra en nosotros. Muchas gracias por conectarte. Queremos que te sientas bienvenido esta mañana y te mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidos. Mi Dios cantar para mí y salvar cada nación. Mi Dios cantar para mí y vencer la tentación. Sentir su espíritu en mí. No lo dejes apagar. Sentir su espíritu en mí. Y es por causa de Jesús. Y es por causa de Jesús, y es por causa de Jesús. Mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí. Si Dios canta y se alegra, y yo amo su canción, en su canto está diciendo, demos nuestro corazón. Sean rectos, canten fuerte, Satanás se apartará. Uniremos nuestras voces y este canto escuchará. Mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí. Dios cantar para mí. La unidad del movimiento la verán en nuestro amor. Cristo es quien nos envía a salvar cada nación. Nos critican, nos persiguen, así crece nuestra unión. La batalla es celeste, la victoria es de Dios. Mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta para mí, mi Dios canta
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a la familia de GAM y a todos los amigos que nos visitan en la transmisión. Felicidades también a Saraí, que hace 8 días se bautizó. Muchas felicidades a Saraí y a su mamá Eugenia. Muy contentos de poder ver cómo Dios sigue trabajando en la vida de las personas. Y bueno, no ha sido la excepción ahora con Saraí. Te quiero hablar de este tema el día de hoy que se llama
la grandeza del servicio. Nuestra sociedad lo ve completamente diferente a como Dios lo ve. La sociedad lo ve como algo menor o como algo que se menosprecia o que no se aprecia tanto el servicio a las demás personas. Normalmente la gente paga y entre más tiene, más está llamando personas a servirles. La gente que va teniendo cada vez más cosas, normalmente lo que hace es buscar que alguien más les sirva, pero ellos ya no hacen lo que hacían antes. Y a lo mejor antes lavaban su auto por sí mismos, ahora ya no lo hacen, simplemente le pagan a alguien para que se los haga. Y como eso muchas cosas, pero realmente en nuestra sociedad es como se ve el servicio. El servicio es para la gente que no es tan grande. Así lo ven. Pero Dios lo ve completamente diferente. Dios dice que la grandeza de un ser humano está en el servicio. Y de eso te quiero hablar el día de hoy, porque para crecer espiritualmente necesitamos estar conectados con la enseñanza y la palabra de Dios. Y Dios nos enseña que servir es de gente grande, no como la sociedad, y aquí lo ves, lo ve. Entonces, vamos a hablar acerca de este principio el día de hoy. Como te decía, personas entre más tienen, menos serviciales son. Y es una realidad. A lo mejor tú eres uno de ellos o una de ellas, una de esas personas que a medida que han tenido más y más cada vez, sirven menos. Ya no son tan serviciales, ya le pagas a alguien para que haga ese servicio que a lo mejor tú podrías prestar o hacer. Pero a veces es más cómodo, obviamente, y el servicio realmente tiene un fondo de mucho corazón y mucha humildad para poder lograr hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere a través de su palabra enseñarnos, lo que significa servir. Vamos a ver esta escritura juntos, que está en Juan capítulo 13. Dice, era antes de la fiesta de Pascua, y toda la lección la vamos a basar en este capítulo, Juan 13:1. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora en que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Ya Judas estaba en el corazón planeando traicionar a Cristo. Jesús sabía, y mira bien eso que te marco ahí, Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Mira lo que acabamos de leer ahí. Es increíble lo que acabamos de leer porque dice ahí que Jesús mismo sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Y no dice, y en ese momento se paró para que lo adoraran y lo alabaran. Lo que dice la Escritura es que él, sabiendo eso y estando consciente de quién era, se levantó mientras estaba cenando. No sé para ti, pero de repente estar cenando y tenerte que parar no es muy cómodo, que digamos. Realmente es incómodo pararte a la mitad de una comida o de una cena. Uno quiere disfrutar la cena, ¿no? Y más después de un viaje largo como lo que hicieron ellos, o un día de trabajo pesado, y quieres estar tranquilo, disfrutar tu cena y a lo mejor descansar. Bueno, Jesús dice que mientras estaba cenando, no cuando había terminado, a la mitad de la cena, mientras los otros seguían cenando, Él se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Eso es lo que hizo el Señor, el Hijo de Dios. Increíble. ¿Y sabes por qué? Porque lo que naturalmente los judíos hacían en ese tiempo, especialmente en ese tiempo, por andar en el desierto, en sandalias, era entrar a una casa e inmediatamente después te ofrecían agua para tus pies. Así como que a lo mejor llegas a una casa a lavarte las manos por higiene, de la misma manera entrabas y te daban agua para tus pies. Y algunos que tenían servidumbre, la servidumbre es la que hacía ese trabajo, le lavaba los pies a la gente. De hecho era un servicio que prestaban los criados o los esclavos en las casas. Pero Jesús, siendo quien era, el Hijo de Dios, se levanta de la mesa a la mitad de la cena, se ata una toalla a la cintura y se quita la capa. ¿Qué pasa después? Mira lo que leemos. Dice acá, luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Lo que Jesús empieza a hacer es a servirles. Empieza a hacer un acto de servicio.
siendo quien era, el Maestro y el Señor, Él se levanta a la mitad de la cena y empieza a darles una gran lección de lo que realmente es ser grande a los ojos de Dios. Algo que es espiritual, algo que tiene un significado profundo, el servicio a los demás. Y qué mayor muestra de humildad que limpiarle los pies a otra persona. ¿Estás de acuerdo? No sería tan fácil hoy en día hacerlo, incluso tal vez entre algunos familiares, ¿no? Pero imagínate Jesús limpiando los pies de cada uno de sus discípulos y secándoselos. ¿Por qué? Porque llegaron los 13, ¿no? Los 12 seguidores de Jesús y Jesús mismo 13, y ninguno de ellos tuvo en la conciencia el levantarse a servir a los demás. No era una fortaleza del grupo, no eran serviciales. Era obvio que tenían que aprender la gran lección del gran Señor. Y esto fue una gran lección de servicio, porque si Jesús no se hubiera parado a modelarles lo que es el servicio, siendo quien era, ellos hubieran seguido cenando. Y de hecho lo hicieron. Y lo que Jesús hace es grande. Es de verdad algo sumamente espiritual. Les da una gran lección de servicio a cada uno de ellos. Seguimos leyendo. Y dice, cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro era alguien que había reconocido a Cristo como el Señor, el que había hecho milagros. Y reconociendo, yo soy un pecador, ¿tú, el Señor, me vas a lavar los pies a mí? No, por favor, debería de ser al revés. Y mira lo que sucede. Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Porque tiene un significado mucho más profundo que simplemente lavarle los pies a alguien. Tenía que ver con un sentido espiritual y de servicio a otras personas. Y Jesús les está enseñando así, aquí a sus seguidores, como nos lo está enseñando a nosotros. Y luego dice más adelante, Pedro le dijo, jamás permitiré que me lave los pies, respondió Jesús. Si no te los lavo, respondió Jesús, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, entonces Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Por un lado, la humildad de Pedro, reconociendo, jamás voy a permitir que tú, siendo el maestro, a mí me laves los pies. Pero por otro lado, a la hora que Jesús le dice, bueno, pues si no te dejas, significa que no eres parte de mis seguidores. Y entonces Pedro se va al otro extremo, ¿no? Bueno, entonces no nada más la cabeza, los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? O sea, báñame casi. Y Jesús le dice, no necesitas hacer nada de eso. Y entonces vemos cómo Jesús lo ayuda a ubicarse y a dejarse hacer el lavado de los pies. Porque, como te decía hace rato, lavarle los pies a alguien era un acto de profunda humildad y de un deseo grande de servirle a los demás. Aquí ves lo que le dijo Pedro. Luego, después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Y eso es bien profundo, porque como te digo, ellos no por sí mismos, ninguno de ellos tuvo la iniciativa de decir, vamos a servirnos unos a otros, vamos a lavarnos los pies, o cómo le hacemos, venimos de fuera, ¿cómo vamos a cenar así? No, simplemente se sentaron a cenar. Cuando Jesús se da cuenta que nadie tomó la iniciativa, Él les modela. Y al final resume con esto, ¿entienden? ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Sí les cae el 20? En otras palabras. Y entonces mira lo que Jesús les empieza a decir aquí. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Otra versión dice para que sigan mis pasos. Lo mismo que yo les he hecho. Mira lo que leemos ahí, lo que está resaltado. El Maestro y el Señor se paró a la mitad de la mesa, tuvo la humildad y el carácter de servir a otros y les dice, si yo, siendo quien soy, les estoy lavando los pies a ustedes, que no son como yo,
que no son el Hijo de Dios, que no son el Maestro, que no son el Señor, si yo lo he hecho, también ustedes deben hacerlo unos por otros. Sigue el ejemplo de Jesús. Y aquí es donde yo quiero que tú puedas tomar responsabilidad de lo que estás escuchando. Ya sea que estés visitando la transmisión, si eres parte de la iglesia, quiero animarte que entendamos, esto es la palabra de Dios. Y Dios está hablando a través de su palabra diciendo a sus seguidores, deben de servirse unos a otros. Hoy en día ya lavarnos los pies no es parte de un servicio, pero hay otras 1000 maneras de poder servirnos unos a otros. Y no está bien que solamente algunos estén sirviendo a otros. La palabra de Dios dice que tenemos que ser serviciales unos con otros. Si Cristo lo hizo por nosotros, si el Señor, si el Maestro, si el Todopoderoso lo hizo, ¿quiénes somos tú y yo, que estamos lejos de ser como es Él, de no hacerlo? Pero a veces pensamos o menospreciamos el servicio a otros. Cuando eso te engrandece, cuando eso te hace más y no te hace menos. Pero quiero que lo veas como Jesús lo ve. Y Jesús está llamándolos a hacer lo mismo unos por otros. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza de la comunidad. El poder servirnos, el poder ayudarnos, el poder apoyarnos, el poder levantarnos cuando estamos caídos, el poder animarnos cuando estamos desanimados, el poder compartir algo bueno con alguien, el poder compartir nuestra fe con los inconversos, el poder traer buenas noticias, el traer ánimo, el compartir una escritura, el conectarte a un estudio, el poder convivir con alguien y animarlo. Simplemente eso hace una diferencia y hay 1000 maneras, como te digo, de servirnos unos a otros. ¿Cuál es el problema y cuál es el pecado que nos domina? Egoísmo. Estamos pensando más en nosotros que en los demás. Cuando Cristo nos está llamando a pensar primero en los demás antes que en nosotros. Si quieres ser un seguidor mío, olvídate de ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Esos son el llamado de Cristo. No olvidemos lo más básico. Un seguidor de Jesús se niega a sí mismo para poder hacer la voluntad de su Señor. Luego dice Jesús, les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Mira bien esta enseñanza y es profundo. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Es decir, tú y yo estamos llamados a hacer exactamente lo que nuestro Señor nos modeló a través de este pasaje. Tú y yo no somos más que Él. Y si Él lo hizo, estamos llamados a seguir su ejemplo. Eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir la vida espiritual como Él la vivió, sirviendo a los demás, pensando en los demás, dándonos a los demás. Pero desgraciadamente el egoísmo en algunos es tan fuerte que les impide dar su tiempo, su sabiduría, un momento para alguien más, un momento de ánimo, un momento para estudiar la Biblia con alguien. Hay tantas personas en necesidad y a veces vivimos de una manera tan egocéntrica, tan egoísta, que nos olvidamos que hicimos un compromiso con nuestro Señor de ser discípulos de Él, ¿no? Seguidores de Cristo, imitarlo en su ejemplo. Y eso es lo que está diciendo Jesús con estas palabras. Ningún enviado es más que el que lo envía. Si yo te estoy enviando, tú tienes que obedecer. Tú eres mi seguidor, tú eres mi alumno. Estamos para ser buenos alumnos y ser buenos seguidores de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y de eso te quiero animar, que puedas tomar esto que estás viendo acá, que dice, nadie es más que su Señor. Y nuestro Señor, siendo quienes lo hizo, estamos llamados igual a hacer exactamente lo mismo. Y al final remata diciendo, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. La dicha es una felicidad constante, no es una felicidad momentánea, es algo constante. La dicha viene de estar dando a los demás, es estar sirviendo a los demás, es estar conectado con los demás y pensando, ¿cómo puedo ayudar? Estoy de acuerdo que tenemos que poner atención a nuestras vidas, que tenemos que, está bien, no estoy diciendo que descuides tus prioridades, pero lo que Dios está enseñando es que necesitamos tener también en nuestro caminar con Dios, el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo a nuestro prójimo. Ok, ¿cómo le demuestras con hechos? ¿Cómo sirves a los demás?
haciendo el ejemplo o siguiendo el ejemplo más bien de Cristo en nuestras vidas. Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir si dices ser un verdadero cristiano. Porque todo el mundo puede ser cristiano, pero en la práctica a veces no se ve nada. Entonces, sí te quiero animar a que salgas de tu zona de confort, a que pienses, ¿a quién puedo ayudar? A una persona. Imagínate, si cada discípulo de Jesús está pensando en servir, en ayudar, en darle a una persona, eso va a ayudar y va a ayudarte a vivir tu vida espiritual de manera real, plena, verdadera, práctica. Eso es importantísimo. Sigue hablando Jesús. Esta escritura que dice aquí, en Hechos. No es Jesús, ya me brinqué de Juan, ahora te quiero leer esta que está en Hechos. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Aquí Pablo está haciendo referencia a lo que Cristo mismo enseñó y está haciendo referencia a las palabras de Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Nuestra naturaleza siempre se está llamando a solamente pensar en nosotros. No somos naturalmente a personas que nos desborda la generosidad o el querer dar. Hay unos más que otros, pero no es como que algo natural, es algo espiritual, algo que viene de Dios. Y te animo a eso, a que puedas ver qué tal cuando se trata de dar. ¿Eres generoso? ¿O eres alguien, pues no generoso? Que si pasas tiempo con alguien es rápido porque tengo nada más 1 hora. O bueno, sí, podemos conectarnos, pero yo tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? Y esa actitud, ¿tú crees que anima a los demás? Esa actitud de, sí, pero rápido, sí, pero a mi manera, sí, pero ya, sí, pero... Entonces, ¿dónde está tu corazón de Jesús? Imagínate Jesús, bueno, les voy a lavar los pies, pero rápido, ¿eh? A ver, Pedro, híjole, Pedro, no, qué bárbaro. O sea, no fue así. O sea, todavía se tomó el tiempo Jesús de hablar con Pedro, de convencerlo, de decirle, si no eres de los míos, no te puedo, si no te lavo los pies, no eres de los míos. O sea, todavía se dio el tiempo, no era como, corriendo y a lo que sigue. No, Jesús tomaba el tiempo de servir bien, con buen corazón y buena actitud a los demás. Y si nuestro Maestro, si el Hijo de Dios lo hizo, tú y yo, ¿quiénes somos para no hacerlo? Y aquí está lo que te decía, Jesús mismo diciendo, si entienden estas cosas, si las ponen en práctica, serán dichosos. La dicha está más en dar que en recibir. Si no me crees, experiméntalo. Si tú dices, no, es que no lo creo, ok, experiméntalo, ponlo en práctica y te vas a dar cuenta cómo si es algo que realmente te va a llenar en el alma el poder servir a otros. Te lo aseguro. Más adelante dice, siempre, es la misma escritura, hay más dicha en dar que recibir, perdón. Pero Jesús lo llamó, otra escritura, Marcos 10:42, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay gentes que se creen con el derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos, hay jefes. Ay, perdónenme, lo voy a volver a leer. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Fíjate bien lo que dice aquí. Hacen sentir su autoridad. Pues aquí mando yo, aquí soy el encargado yo. Aquí el que manda o te cuadras o te va. Ya sabes, ese tipo de frases, de actitudes, son bien humanas. Cuando tú tomas esa posición y tú le haces sentir a alguien más, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Eso no está bien, eso no es de un discípulo de Jesús. En el ámbito que te muevas, no es de un discípulo. No es un discípulo de Jesús. Jesús está enseñando esto claramente. En el mundo, los jefes hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes, está hablando de los discípulos, entre ustedes no debe ser así. Y hace algo donde hace una marcada diferencia. Al contrario, a todo lo opuesto. Completamente algo diferente. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo crees? Pues sí, completamente diferente a la sociedad. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Qué tal esa enseñanza? Jesús lo modeló con su ejemplo. Jesús fue alguien que
lo vivió con sus seguidores. Por eso te mostré primero que Él le lavó los pies a los discípulos, que a lo mejor les olían mal, que a lo mejor los traían unos más sucios que otros, que a lo mejor unos traían las uñas más largas que otras. No lo sé qué tan asqueroso seas tú para ese tipo de cosas, pero Jesús les prestó un servicio con profunda humildad, siendo quien era. Y aquí está enseñándoles una vez más, primero con el ejemplo y ahora la teoría. Si alguien quiere ser grande, debe servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser de los primeros, deberá ser esclavo de los demás. ¿Qué tal tú? ¿Espiritualmente entiendes esto? ¿Estás viviendo esto del servicio como Dios lo ve? ¿La grandeza del servicio? ¿O lo estás viviendo como el mundo lo vive? El de arriba oprime el de abajo y le hace sentir, aquí yo soy el que manda. No, en el reino de Dios, en la iglesia, los seguidores de Jesús estamos para servir a los demás. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo mis talentos pueden ser útiles para que tú te desarrolles? Eso es precisamente lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo yo puedo ayudar con mis talentos a que tú seas mejor? Esa debe ser la actitud de un verdadero seguidor de Jesús. Y no vivir para ti mismo, ni oprimiendo o haciéndole sentir a los demás que tú eres más que otros. Y aquí lo puedes ver con mucha claridad en lo que está marcado. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario. Y ahí están las grandes diferencias que Jesús marca. Un esclavo para los demás. Por eso te decía a principios de año, necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos, necesitamos refrescar nuestro cristianismo, necesitamos servir a Dios con un corazón refrescado, renovado, diferente al que hemos traído en los últimos meses. Yo quiero animarte a eso, que realmente vivamos las escrituras que Jesús enseña en su palabra. Porque ni aún el Hijo del Hombre, está rematando con la enseñanza que acabamos de ver, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Jesús, sabiendo quién era, el Hijo de Dios, diciéndolo con todas sus palabras, porque ni yo, siendo quien soy, el Hijo del Dios Todopoderoso, ni siquiera yo, con toda la grandeza que tengo, vine para que me sirvan, sino para servir a los demás. Yo te pregunto, ¿qué nos queda a nosotros si estamos tan lejos de ser como Jesús? ¿Qué nos queda a nosotros que no estamos tan lejos de ser como Cristo? En mil cosas. Y todavía nos damos el lujo, ¿no? De, no, pues, no tengo tiempo, es que no, y es que a mí no se me da. Espérate, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un verdadero cristiano, estás llamado a vivir esto, a vivir, no a saber. Porque todo mundo puede saber. Hoy ves el internet lleno de gente que sabe. Pero pocos están haciendo una diferencia con su ejemplo, practicando estas enseñanzas. Y creo que eso es básico para poder relacionarnos de mejor manera, con humildad y de manera espiritual. Qué bueno que a muchos les está yendo bien. Qué bueno que a muchos Dios los ha prosperado a lo largo de sus vidas. A lo mejor ahorita estás pasando por alguna situación, no lo sé. Pero eso no debe de depender para ser o no serviciales. Te animo que estás viendo la transmisión. Si no eres un miembro de la iglesia, estudia la palabra para que aprendas cómo un verdadero seguidor es de verdad alguien que practica las enseñanzas de Cristo. Y no solamente que las sabe, que dice que es cristiano, pero realmente no lo es en la práctica. Aprendamos a vivir de acuerdo a la fe que tenemos y a las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Y por último, esta sección que es comenta con tu charla. Por favor, comenta con tu charla. Estas dos preguntas nada más. ¿Cómo puedo servir a otros en mi charla aún de manera virtual? Como te dije en el transcurso de la clase, hay mil cosas que puedes hacer. Conectarte con alguien, pasar un tiempo, animarlo, compartirle alguna escritura, orar juntos. Hay mil cosas que podemos hacer unos por otros y que van a animar y van a alimentar nuestra alma. Y número 2, ¿qué puedo hacer por otros en mi casa? Ahora que estás ahí, ¿no? Yo sé que muchos tienen que salir a trabajar, pero los que están en casa trabajando, los que están conviviendo en casa por la pandemia, ¿cómo puedes hacer para servirle a otros en tu casa? Te aseguro que hay mil cosas que puedes hacer.
despójate del egoísmo y vivamos de acuerdo a la fe que tenemos como discípulos de Jesús. Y entendamos como cristianos, como gente espiritual, que la grandeza está en el servicio. Servir engrandece delante de Dios. Muchas gracias, que tengas un excelente domingo. Hasta la próxima. Bye. Hola hermanos, muy buen día. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy tengo la gran bendición y la gran oportunidad de poder compartir contigo el mensaje de la Santa Cena, el mensaje de la cruz. Y para ello me gustaría preguntarte en primera instancia, ¿qué significa la cruz de Cristo para mí? No de manera religiosa, no como un amuleto que puedo estar colgando, sino en mi vida, ¿qué significa la cruz de Cristo? Cuando vemos eso, vemos cicatrices, vemos el derramamiento de sangre por la vida de un justo. También vemos el amor inagotable y eterno de Dios para cada uno de nosotros. Sí, para ti y para mí. La cruz de Cristo, hermano, refleja mucho de lo que Dios quería hacer para con nosotros. Acompáñame una escritura que está en el Evangelio de Mateo. Mateo 27, versículo 45 al 51. En la versión Dios habla hoy nos dice lo siguiente. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, Este está llamando al profeta Elías. Al momento uno de ellos fueron corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se le acercó para que la bebiera. Pero los otros dijeron, déjenlo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Oye, hermano, el recordar esta escritura y ver que no fueron solamente los clavos o incluso la flagelación que Jesús sufrió antes de llegar a este momento cumbre, sino que la cruz de Cristo nos exige y nos lleva a tener un estilo de vida que realmente agrade a Dios. La cruz también fue el único medio para poder eliminar al virus que mata al ser humano en lo interno, el pecado. Algo que me sorprende muchísimo de esta escritura es el tiempo que estuvo la tierra en completa oscuridad. En ese momento vemos que Dios ponía en Jesús nuestros pecados. Imagínate toda una eternidad viviendo y estando en comunión con Dios, y en este momento había una separación. ¿Recuerdas lo que el pecado hace con nuestra vida? Nos separa, nos aleja de Dios. Pero también en este momento veíamos una pregunta que en lo personal puedo ver mucho el amor de Jesús. ¿Por qué Jesús se sentía abandonado? Para acercarnos a ti y a mí. Después de ello dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Sí, hermano, de Dios hacia con nosotros. Nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Ha sido el amor de Dios, ha sido ese deseo de querernos alcanzar para tener una relación con Él. Si ese sacrificio no te llena a ti como un discípulo, como un seguidor, déjame decirte que nada habrá que te llene, sino el amor y la cruz de Jesús. Hoy piensa si en mi vida estoy reflejando en mi estilo de vida lo que realmente la cruz de Jesús significa. ¿Estoy sacrificando? ¿Estoy dando? Pues eso lo dejo a tu consideración, hermano. Acompáñame a orar por el pan y por el jugo.
Bendito Padre, muy buen día. Te agradecemos infinitamente la bondad y la misericordia que nos das el día de hoy de podernos reunir, de poder recordar el sacrificio de Jesús. Es increíble y es muy especial ver lo que usted ha hecho. Poner a tu Hijo, Señor, a tu Hijo amado en la cruz, en lugar de nuestra vida, para poder acercarnos. Para mí ha sido la muestra más grande de amor. Para mí ha sido la muestra más grande de cuánto deseas que nosotros estemos cerca de ti. Como dice tu palabra, que el velo se desgarró de arriba abajo, llevándonos a poder entrar, a poder tener esta intimidad cercana con usted. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado, si hemos sido negligentes al no ver la cruz de Cristo como usted la ve, con ojos de amor. Padre, bendice el pan, bendice el jugo, y que esto nos ayude a recordar el nuevo pacto para con nuestra vida. Gracias por la cruz y gracias por el sacrificio de Jesús. Ayúdanos a recordarlo constantemente. Y es en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que en este día te oramos y te agradecemos. Amén. Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México
y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así, surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63.072 servicios a 9.607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Hola, mi nombre es Alexa López, tengo 16 años y les quiero compartir mi testimonio. Yo tuve la bendición de haber nacido en la iglesia. Desde pequeña, mis papás y la iglesia me enseñaron mucho de Dios. Yo sabía muchas cosas, muchas historias y enseñanzas de la Biblia, pero no llegaba a entender la mayoría de ellas profundamente. Hasta que un día, como a los 12 años, me pregunté cuál era mi propósito en este mundo, porque no le veía sentido a mi vida. Después de algunos meses de sentirme así, vinieron a mi mente muchas cosas que ya sabía de Dios, y sentí que todo su mensaje en las Escrituras era para mí. Fue algo realmente increíble, me sentí muy afortunada y dichosa, porque entendí que Dios tiene un enorme propósito para mi vida. Fue ahí cuando retomé mi relación con Él, y mi vida en general se volvió mejor. Estaba feliz, realmente disfrutaba, entendía las alabanzas en lugar de solo cantarlas, pero aún así tenía mucho miedo de conocer a Dios más profundamente. Llegó la pandemia y también pasé al ministerio de jóvenes. Fue un cambio muy drástico para mí, principalmente en áreas de mi carácter, pero vi cómo Dios me ayudaba a crecer en muchas áreas y también me di cuenta de cosas que tenía que cambiar, como mi dominio propio, mi egoísmo, orgullo, temor. Estando en jóvenes me sentí retada y empecé a pensar en estudiar la Biblia, pero me daba mucho miedo el compromiso, entonces lo dejé de lado, hasta que un día, de la nada, Dios puso ese deseo en mi corazón. Para mí fue un cambio muy grande, porque jamás imaginé que sentiría emoción por estudiar la Biblia. Y así fue que gracias a Lenia y Aranza y después a Dana, que empecé a estudiar la Biblia en julio del año pasado.
A través de los estudios bíblicos entendí y sentí el gran amor de Jesús de una manera que nunca antes había experimentado. Fue un tiempo difícil en mi vida porque entré a la prepa escolarizada después de haber estudiado en casa por muchos años. Me sentí muy presionada y llegó un momento en el que me di cuenta que mi relación con Dios no estaba bien. No estaba siendo mi prioridad. Así que pausé mis estudios y empecé a estar más cerca de Dios en mi relación con Él. A través de esto entendí que tenía que confiar en Él plenamente y darle el primer lugar siempre. Fue en este momento en el que más cambios hizo en mí. Quitó muchos de mis miedos y preocupaciones. Empecé a tener más dominio propio y resiliencia ante las circunstancias difíciles. Retomé los estudios y gracias a Dios los pude terminar. Me siento muy feliz y agradecida por todo lo que Dios me ha permitido en mi vida y por todos los cambios que ha hecho en mi corazón, por la ayuda incondicional de mis papás y por todas las personas maravillosas que Dios ha puesto en mi vida. Estoy segura de que no hay mejor camino que estar al lado de Dios, creer en su amor a través de la cruz de Jesús. Sé también que vienen muchas cosas difíciles, pero sé que Dios está conmigo siempre y no hay nada que no pueda superar con él a mi lado. Gracias por escuchar.